al Espíritu Santo, mi mejor amigo, que nunca me ha dejado. Él se presentó como mi único y suficiente amor en la intimidad. Felicitar a todos los que han concluido la lectura de la palabra de Dios en este día. Si Dios no se pone en medio del camino de David, hoy no leyéramos de David. Hoy no leyéramos de un Salmo 55 ni del rey más recordado en toda la historia de Israel. Quiero agradecerle porque Él es el que me habla, me guía, me unge y me envía en todo lo que he hecho hasta hoy. Que la gracia y la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Acompáñame a leer la Biblia ya en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel. En su capítulo 24, del versículo 15 al versículo 18, en lo que el coro me pasa un micrófono inalámbrico, por favor. Ezequiel 24, 15 al 18. Vamos a darle lectura todos juntos. Ya le paro. Vamos a darle lectura todos juntos. Ezequiel 24, 15 al 18. Amén. Con el tema del día de hoy, un encuentro. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué necesita usted? Un encuentro. Usted necesita un encuentro. Ezequiel 24, 15 al 18 dice así todos juntos: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deseo de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. Y hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Pueden sentarse, Dios les pague. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, después de Isaías. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Lo repito, y qué silencio tan agradable. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Es el año noveno en el mes 10, en el día 10, es decir, el año 584 antes de Cristo. Babilonia ha marchado para sitiar a Jerusalén, el reino del sur. Aún pasarán algunos meses para que venga la total caída de Jerusalén, del reino de Judá. Pero Dios, al principio de este capítulo 24, dice: y fue a mí palabra de Jehová en el noveno año, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo del hombre, escríbete el nombre de este día. El rey de Babilonia se puso sobre Jerusalén este mismo día. Es decir, lo que Ezequiel había estado profetizando por 13 años desde el comienzo de su llamado, había llegado el inicio del cumplimiento de lo que Dios estuvo anunciando a través de su profeta Ezequiel. 13 años Ezequiel estuvo profetizando lo que había de venir, con el objetivo de que el pueblo se arrepintiera, se volviera a Dios. Pero lo que pasó es que se burlaban de él. Es que veían su realidad, es que veían el presente y decían: ¿de dónde va a venir? Los días pasan y la profecía no se cumple. Pero por eso Dios dijo: escribe este día, Ezequiel, porque este día 10 del mes 10 del año noveno ha marchado Babilonia contra Jerusalén. Y comienza la caída de Jerusalén, el reino del sur. Recordemos que 100 años atrás ya había caído Israel, el reino del norte, llamado Samaria. Es un día inolvidable. Esta fecha también la registra el profeta Jeremías en su capítulo 39 y en su capítulo 52. Es un día que Israel no puede olvidar. Cuando se burlaron por años de Ezequiel, de Jeremías, y dijeron: eso es mentira, Dios no está airado con nosotros, no pasará nada. Pero un día el atalaya hizo sonar la campana por la mañana y dijo:
Babilonia viene contra nosotros. Ese día cayó el terror en Jerusalén. Ese día el ánimo desfalleció en los hombres. Ese día las rodillas chocaban unas contra las otras y el pavor inundó toda la ciudad. Pero lamentablemente, aún así, después de 16 meses, año y medio, 18 meses, año y medio, nadie se arrepintió. Aún viendo lo que se acercaba, nadie se arrepintió. Ezequiel había profetizado en el capítulo 3, Dios le había dicho a Ezequiel, capítulo 4, Ezequiel, constrúyete una maqueta de adobe de la ciudad de Jerusalén y pon una plancha de hierro en medio de ti y de ella y pon tu rostro contra ella y créate unas torres y créate unas rampas y créate unos baluartes que rompan las puertas, porque esto es lo que sucederá y hará Nabucodonosor contra ellos. Ezequiel 8, 17 y 18 dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi enojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Porque la misericordia se había acabado. En medio de un panorama oscuro, Ezequiel lo había visto por visiones, como Jeremías también lo había visto. Les doy un dato, Jeremías y Ezequiel eran profetas contemporáneos, uno en Babilonia, exiliado, y el otro en Jerusalén, donde iban a ser conquistados. Nunca se vieron, no sé si se encontraron. Eran profetas contemporáneos. Esto quiere decir que Dios siempre tiene un profeta en medio de su pueblo para anunciar lo que Él quiere y para advertir lo que está por venir. Entonces, en medio de un panorama oscuro, Ezequiel, un sabor agridulce, 13 años profetizando que Jerusalén iba a caer completa y que la sangre se iba a derramar por todas las calles y que los niños serían asesinados y las mujeres violadas y el templo sería prendido en fuego juntamente con todas las casas y toda la santa ciudad sería profanada. Llegó el día. Y Ezequiel nunca se gozó de esto. Ezequiel nunca dijo, se los advertí, se los dije, se lo merecen, jamás. Ezequiel tenía un sabor agridulce. Me imagino que Ezequiel se encontraba en un ayuno forzoso, porque ¿quién va a tener hambre cuando ve que viene una ciudad a conquistarnos? De esos ayunos forzosos que a veces hacemos cuando nos dan una mala noticia o sucede algo malo en nuestra vida y se nos cierra el estómago y nos dicen, vente a comer, no tengo hambre. Vente a comer, no tengo hambre, no tengo sueño, no quiero hacer nada. Yo me imagino que así se encontraba Ezequiel al ver que la atalaya estaba dando la señal de que se acercaba Babilonia contra ellos. Dios, en medio de esa situación de Ezequiel, le da una noticia a Ezequiel, que va a venir a remover toda su vida. Y Dios le dice, hijo de hombre, he aquí que yo te lo advierto, te lo digo, te lo doy a conocer, te lo dejo en claro, yo te quito de golpe el deseo de tus ojos. No tan solo ha marchado Nabucodonosor contra Jerusalén, sino a ti, hijo de hombre, mi siervo, mi profeta que me ha sido fiel, te voy a quitar a tu esposa de golpe. De un momento a otro yo te la voy a arrebatar. Mis hermanos, ¿qué harían si hoy Dios les dice esta noche eso? Te voy a arrebatar yo a tu esposa de golpe. Hermanas, ¿qué harían si hoy Dios les dice, les voy a arrebatar a su esposo de golpe? Jóvenes, ¿qué harían si les dice, voy a arrebatarte a tu hermano, a tu hermana, a tu sobrino, a tu tío, a tu hermano, a tu primo? Al ser que quieres más aquí en la tierra, te lo voy a arrebatar yo, Jehová, de golpe. ¿Qué haría usted? ¿Seguiría viniendo al templo? ¿Seguiría viniendo a las oraciones de 9?
¿Seguiría ejerciendo su ministerio? ¿Seguiría de la misma manera y con la misma actitud frente a Dios? Yo le diría, ¿pero por qué, Dios? Quítame lo que quieras, pero no me quites a mis papás. No me quites a alguien de mi familia. Pero eso no es lo más sorprendente, sino que Dios le dice, ¿y ni vas a llorar? ¿Y ni van a correr lágrimas por tus mejillas? ¿Y ni vas a suspirar? ¿Y ni quiero que demuestres ninguna señal de tristeza o de luto? Quiero que te mantengas firme. ¿Quién de aquí ha podido hacer eso frente a la muerte de un familiar? Yo no he tenido la oportunidad o la experiencia de que muera un familiar muy cercano. La vez que me quebranté llorando frente a la muerte de alguien fue cuando murió nuestra hermana Isabel, por mi amigo Freddy. Recuerdo que estábamos aquí sentados en el coro y él se estaba haciendo el fuerte y ya se habían ido todos y yo me quedé con él aquí en la noche y le dije, llora, necesitas llorar porque si no te va a hacer daño. Y él se quebró y yo me quebré con él. Es la única vez que yo he llorado la muerte de sí, yo la consideraba un familiar mío, mi hermana Isabel. Yo la quería y la quiero mucho. Pero que Dios me diga a mí, ¿no vas a llorar? ¿No vas a demostrar ninguna señal de luto? Porque esto va a ser y va a servir como señal a mi pueblo rebelde que ni siquiera se va a arrepentir ninguno, pero quiero que lo hagas. Entonces cuando yo veía esto y después dice el versículo 18, y hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Qué pequeño versículo, pero qué profundo. Que Ezequiel obedeció tal cual Dios le dijo. Yo no me encuentro al nivel de Ezequiel, pero quiero llegar a ese nivel. Que lo que Dios me mande, aunque vaya en contra de mi lógica o de mis sentimientos o de mis pensamientos o de mis deseos o de mis sueños o de mis planes, yo no pueda decirle a Dios, no puedo, sino aquí estoy. Y que se escriba en el libro de la eternidad de Dios, y Jesús a la siguiente mañana hizo como se le mandó. Pero cuando yo meditaba en esto y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo un hombre puede hacer esto? ¿Cómo un hombre puede llegar a este nivel de poder retener todas las lágrimas y sentimientos frente a la muerte de su esposa? Porque no era una esposa que no quería, que no amaba, que ya se querían divorciar, que tenían problemas. No, Dios le dice, te quitaré el deseo de tus ojos. La Reina Valera 60 dice, el deleite de tus ojos. Las traducciones actuales dicen, al amor de tu vida. Porque Dios un día nos va a quitar lo que más amamos, para ver si lo amamos más a Él. Y yo meditando le preguntaba a Dios, ¿cómo puede alguien llegar a este nivel? Yo no, a mí apenas me sucede algo feo y yo ya casi ando entrando en depresión y en ansiedad. Ahora que Dios me diga, te voy a quitar a tu papá, te voy a quitar a tu mamá de golpe, yo lo niego, yo me voy del templo, yo le digo, eres infiel, Dios, ¿cómo permites eso en mi vida? Pero Dios me llevó al secreto de Ezequiel y de cada uno de los hombres y mujeres en la Biblia. Y yo le dije, Señor, ¿cuál es el secreto de ellos? ¿Qué los llevó a tener ese temple, ese carácter, esa determinación, esa pasión y amor por ti? Y Él me dijo, un encuentro. Un encuentro. Año 597 antes de Cristo, sucede el llamado de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, para no leérselo todo, nos dice que Ezequiel se encontraba cautivo camino a la deportación hacia Babilonia. Se cree que fue la primera, algunos dicen que la segunda deportación, en el 5º año del exilio de Sedequías, de Joachín. Y en medio de ese oscuro panorama, porque usted y yo nunca hemos vivido la esclavitud, pero si se mete a estudiar a los libros de historia o se mete a ver documentales, la esclavitud es terrible.
que te priven de tus libertades, que tengas que obedecer lo que te digan y ni siquiera tengas esperanza de poder ser algo en la vida, sino que tus hijos serán esclavos, es terrible. Ahí va Ezequiel caminando, en el año 30 de su vida de él. Ahí va caminando, en el año en que comenzaría a ejercer el sacerdocio. Va triste. Si mira hacia enfrente le espera una esclavitud. Si mira hacia atrás hay una ciudad hecha ruinas, con una columna de fuego, con niños tirados ahí muertos, con ríos de sangre, con otros siendo azotados, clavados en la pared. No sabe para dónde voltear Ezequiel, pero ahí va caminando. Y dice el versículo 3: y fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Chebar. Fue allí sobre él la mano de Jehová. Y mire, y he aquí, un viento tempestuoso venía del Alquilón, que es el norte, una gran nube con un fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Y aparecieron 4 animales o 4 seres que tenían 4 rostros cada uno, y el rostro era de hombre, el rostro era de león, el rostro era de buey y el rostro era de águila. Cada uno tiene una explicación y hay muchas aplicaciones. El hombre es la inteligencia, el león es el reinado, el buey es la fuerza y el águila es la visión. O son las 4 caras de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay muchas aplicaciones, pero Ezequiel está viendo algo terrible. Está viendo algo que no tiene explicación y dice: sus pies eran derechos y tenían 4 alas, y debajo de esas alas había como unos tipos brazos, y cuando caminaban hacia enfrente o iban hacia atrás, siempre iban hacia el mismo lado, viendo hacia enfrente. Y el ruido de sus alas parecía como la voz del Omnipotente, como el estruendo de muchas aguas, y salían relámpagos y luces y deslumbraban. Pero de repente aparecieron unas ruedas, y esas ruedas tenían otras ruedas en medio, y a donde iban estos seres iban las ruedas, porque el espíritu de los seres estaba en medio de las ruedas. Y de repente dice que arriba de ellos había una expansión, y vio un trono, y vio a alguien como semejante a un hombre, que tenía un trono como de zafiro. Y lo vio a él, y dice: de sus lomos hacia abajo era fuego, y de sus lomos hacia arriba era resplandor, era luz. Y dice él: cuando yo vi todo eso, léalo, y luego que yo la hube visto, caí sobre mi rostro, y oí voz de uno que hablaba, y díjome: hijo de hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Y entró espíritu en mí luego que me habló, y afirmóme sobre mis pies, y oí al que me habla, y díjome: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ahí, cuando leí eso, lo entendí todo. Entendí cómo Ezequiel pudo dejar a un lado los sentimientos por su esposa. Entendí cómo Ezequiel fue y obedeció y profetizó a un pueblo que nunca lo escuchó. Entendí cómo Ezequiel pudo dormir 390 días por su lado izquierdo y 40 días por su lado derecho. Entendí todo. Entendí lo que Dios me había dicho. Lo que cambió la vida de Ezequiel. Lo que hizo que su esposa no fuera su prioridad, ni su sueño, ni su deseo de ser sacerdote, sino que su prioridad siempre fue obedecer la voz que lo llamó. Fue un encuentro con la gloria de Dios. Y yo estoy aquí para decirle que el único que lo puede cambiar a usted y a mí, no es el instituto. No son los cantos, no es cuántos años llevo aquí en el Evangelio, es cuando tengamos un encuentro con el Rey de la Gloria. Ezequiel, a partir de ese día, Ezequiel 1, su vida cambió, dio un giro drástico y nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a ser el mismo. Escúcheme, Ezequiel conocía a Dios. Ezequiel se sabía la ley. Ezequiel iba a ser sacerdote, pero no había tenido un encuentro con Dios.
como hay muchos aquí que se saben la Biblia, que tienen ministerio y que llevan muchos años, pero nunca han tenido un encuentro con Dios. Entonces yo comencé a meditar y dije, yo necesito un encuentro contigo. Yo necesito un encuentro con la gloria de Dios que cambie mi vida para siempre. Y Dios comenzó a mostrarme otros hombres. Abraham, Génesis 15:11, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una grande obscuridad cayó sobre él. Abraham lo conocemos como el padre de la fe, pero todo fue a partir de un encuentro con Dios. Abraham estaba ahí esperando a que viniera Dios en su sacrificio, removía las palomas, los cuervos que venían ahí, las aves, y después le cayó el sueño cuando oscureció. Pero dice que una oscuridad vino sobre él. Y esa es mi oración, que usted le sobrevenga la oscuridad de Dios. Hermano, pero Dios es luz, lea la Biblia. Esta oscuridad que vino no es el diablo, es Dios, que va a tener un encuentro con Abraham, porque cuando nos vamos a encontrar con él, viene a oscurecer toda nuestra mentalidad lógica, todo lo que nos han enseñado, todo lo que creemos, todo lo que amamos, todo lo que queremos en la vida. Dios lo oscurece para que a él sea el único que veamos en ese encuentro. Tal cual Dios llevó a la oscuridad a Moisés al monte Sinaí. Lea, ahí está. Y después dice que y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Un encuentro con Dios cambió la vida de Abraham. Él pudo ver a Dios como un horno humeante y una antorcha que pasaba en medio de sus sacrificios. Cosas sobrenaturales pasan cuando usted tiene un encuentro con Dios. No hay lógica. No hay lógica. Uno cuando está en ese encuentro solamente dice: ¿qué es esto, Dios? No entiendo nada. Moisés, Éxodo 3:1 dice que Moisés apacentaba las ovejas y las llevó hasta el otro lado del desierto. Y pasando por ahí, el ángel de Jehová se le apareció en una zarza ardiendo. Y Moisés volteó a ver la zarza y dice: iré y veré qué es esto, porque esa zarza no se consume. ¿Qué lógica hay ahí? El fuego no se apaga y la zarza no se consume. Porque cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios va a romper nuestros sentidos para entrar en lo sobrenatural. ¿De qué me está hablando, hermano Jesús? No se lo puedo explicar. Es sobrenatural cuando usted se encuentre con Dios. Y cada hombre tuvo su experiencia única, cada mujer. Y entonces dice que Dios, Jehová, viendo que Moisés se acercaba a la zarza, le habló: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Porque un verdadero encuentro con Dios nos lleva a rendirnos y decirle: aquí estoy. Quiero ser un profesionista, quiero tener estos negocios, quiero esto, pero aquí estoy. Estos son mis planes, estos son mis deseos, pero heme aquí. ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Josué capítulo 5:13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Se lo leo en la NTV, el versículo 14. Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia y dijo: estoy a tus órdenes.
¿qué quieres que haga tu siervo? Un encuentro verdadero con Dios lo llevará a rendirse a Él. Y a veces Dios cambiará todos sus planes, como a mí me cambió un día mis planes. Yo amaba cantar en el coro. Mi sueño era ser director de coro magno. Me esforzaba y cada día frente al teclado estaba 1 hora ahí estudiando y aprendiendo música, solfeo y viendo tutoriales, esforzándome. Y yo, sorpresa, me encontré con Dios. Y Él me dijo: yo no te llamé a cantarme, yo te llamé a predicarme. Ojalá hubiera dicho eso, pero yo no dije eso. Pasó mucho tiempo que tuve que abandonar mi sueño. Isaías 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, y me salto hasta el versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? ¿Quién va a ir a evangelizar? ¿Quién va a estar orando todos los días? ¿Quién va a leer la Biblia? ¿Quién va a predicarme? Porque cantantes hay muchísimos. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Porque un verdadero encuentro con Dios nos lleva a romper nuestra propia voluntad, porque estamos viendo algo más glorioso que nuestros sueños, que nuestra vida. Estamos viendo al Creador de los cielos y de la tierra, al Rey Supremo, al que con su palabra hizo todas las cosas y que Él sostiene todas las cosas, y que por Él y en Él y para Él son todas las cosas. Y lo único que cuando uno tiene ese encuentro con Él, no le quiere pedir nada, sino uno dice: aquí estoy. ¿Qué quieres que haga, Señor? Quiero vivir para ti. Saulo, Hechos 9. Pablo tenía sus planes camino hacia Damasco, pero un resplandor de luz vino del cielo y cayó en tierra. Lo derribaron, porque nos va a derribar un encuentro con Dios. Y esa voz le dijo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, el Pablo temerario, el Pablo sanguinario, el Pablo osado, el Pablo que no le tenía miedo a nadie ni a nada, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? No me diga que usted ha tenido un encuentro con Dios y usted no se ha rendido nunca a Él. Yo no le creo. Yo le creo a alguien que vive todos sus días preguntándole a Dios: ¿qué quieres que haga? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Para qué nací, Señor? Un encuentro con Dios te cambia la vida completamente. Lo que yo quiero decirle es que usted no necesita irse a otra iglesia o escuchar al mejor predicador o estar con los mejores adoradores o tener la mejor doctrina o saberse los estatutos de memoria, ni vestir la mejor manera, ni ser de una familia rica o de una carrera o ser inteligente o tener un carro o una casa. No, directores de coro, escuchen, no es la prioridad estudiar música, ni saber partitura, ni haber estado en el conservatorio, saber tocar el teclado. Obreros y colaboradores, no es cuánto sirves o cuánto sabes o cuántos años tienes, quién fue tu papá, o si eres hijo de pastor o si vienes de una familia de obispo. No, pastores, no necesitas estrategias o ser recomendado por el obispo o estar en una iglesia grande o haber estado en el instituto. No es la prioridad. La prioridad es tener un encuentro con Dios. Y eso cambiará nuestra vida para siempre. Y de ahí vendrá la explosión en el ministerio. Pero hoy se buscan otras cosas. Lo que menos queremos es un encuentro con Dios, porque nos va a quebrar, nos va a romper, nos va a hacer llorar y decir: abandono todos mis planes y aquí estoy.
Es lo que menos quiere el cristianismo hoy en día. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Eso es lo más difícil en el Evangelio, negarse a lo que me gusta, a lo que me ama, a lo que quiero. Ezequiel pudo soportar que le fuera quitado el deseo de sus ojos, porque sus ojos habían visto algo más grande que su esposa. Porque su deleite ya no estaba tanto en su esposa, sino en el Rey de la Gloria. Algo más grande, algo más fuerte, algo más hermoso. Y Ezequiel, su nombre significa Dios fortalece. Hay algunos aquí que no han podido vencer algunos problemas, algunas tentaciones, algunas situaciones. Dios le dará fortaleza cuando usted se encuentre con Él. Lo que usted necesita es un encuentro. Es un encuentro. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Un encuentro. Y lo repito, no importa cuánto sé de la Biblia. Ezequiel sabía más que usted y yo. Jeremías sabía más que usted y yo. Y ellos tuvieron un encuentro que hizo cambiar sus vidas. No importa cuánto hagamos, Saulo hacía más que usted y yo, pero fue derrumbado. No importa quiénes seamos, Pedro era un pescador, pero tuvo un encuentro con Jesucristo que cambió su vida. Y concluyo con esto. El apóstol Juan tuvo un encuentro con Jesucristo en Apocalipsis 1. Y dice, cuando yo le vi, caí como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas. He aquí yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que estoy vivo y morí, pero he aquí que vivo para los siglos por siempre de todos los siglos. Y tengo las llaves del infierno. Ese encuentro hizo que Juan no se volviera loco en la isla de Patmos. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Le invito a orar. Vamos a orar. Y solamente dígale a Dios, Señor, yo necesito urgentemente un encuentro contigo. Para que mi vida cambie. Para que yo me rinda a ti. Para que pueda vencer lo que no he vencido. Para que pueda hacer tu voluntad.